John Stuart Mill nace el año 1806 y muere el año 1873. Ocupa, por lo tanto, lo que podríamos llamar casi la totalidad del siglo XIX. Es inglés y como tal forma parte de la primera potencia capitalista, tanto industrial como colonial. Stuart Mill forma parte hay que incluirlo dentro de lo que sería la tradición de la filosofía británica, por una parte empirista y por otra parte ilustrada. Tenemos como antecedentes a Locke y tenemos como antecedentes a Hume, pero también muy influido por una corriente nueva que ha aparecido en el siglo XIX, que es el positivismo de Comte. Mill nace en una familia que podemos considerar de la burguesía media ilustrada inglesa, que reivindica mucho el capital simbólico, es decir, su poder cultural frente, digamos, a lo que sería el poder hereditario de la nobleza o el poder económico de las grandes fortunas. Su padre está dentro del círculo de un gran filósofo, al que se considera fundador del utilitarismo, que es Jeremy Bentham. Su padre, decía, le da una educación personalizada. Mill es un niño precoz, superdotado, podríamos casi decir, aprende el latín, el griego muy pequeño, lee directamente a los clásicos. Su adolescencia entra en una cierta crisis porque considera que se ha dedicado demasiado al trabajo intelectual y ha olvidado la parte emocional. Pero justamente, digamos, por su cultura y sus hábitos librescos, busca salir, digamos, de esta contradicción leyendo mucha poesía. Parece ser que ya joven es el contacto con Harriet Taylor, una mujer que será para él fundamental, casada, mayor que él, aunque siempre dijeron que durante muchos años su relación fue puramente amistosa, pero el caso es que cuando muere el marido de Harriet Taylor, John Stuart Mill se casará con ella. John Stuart Mill es importante en la historia de la lógica porque escribe un libro que será fundamental sobre lógica inductiva. Es decir, cómo se pueden razonar a partir de la experiencia, a partir de los casos particulares, que Mill planteará siempre en términos de conclusiones probables. Es decir, Mill defenderá el método inductivo, es decir, cómo a partir de generalizaciones llegamos a conclusiones, pero, insisto, siempre marcando este carácter probabilístico y no definitivo de las conclusiones. Por otra parte, Mill será un importante teórico de la economía del siglo XIX, junto con Ricardo, con Adam Smith. Al mismo tiempo, Mill intervendrá en la política de su país y formará parte del Partido Liberal, de lo que podríamos decir el ala más progresista del Partido Liberal. Voy a referirme ahora a un aspecto que sería el aspecto político de Mill, que él formula en términos más explícitos en su ensayo sobre el gobierno representativo, pero sobre todo me interesa el que será un texto que yo creo que es fundamental y hoy lo sigue siendo, que es su escrito sobre la libertad. En otra charla me dedicaré a su teoría moral, que es lo que conocemos como utilitarismo, tema que por lo tanto no trataré ahora. Empezaré por el ensayo del gobierno representativo porque simplemente me interesa señalar algunas cuestiones que me parecen de interés. Mill continúa con la tradición de Locke de defender un poder parlamentario elegido por los ciudadanos, por tanto un defensor de lo que sería la democracia representativa, la democracia indirecta. Mill, digamos, será mucho más progresista que Locke, primero porque Mill será un defensor
cosa absolutamente inaudita y que él no solo defenderá a nivel teórico, sino a nivel práctico cuando es parlamentario, del sufragio femenino, influido evidentemente por su mujer, Harriet Taylor, muy implicada en los movimientos feministas. Pero Harriet Taylor también mantenía contactos con el movimiento cartista, representación política, aunque no institucional, de lo que sería el movimiento obrero. Aquí Mill mantiene una cierta ambigüedad, es decir, aunque está en contra de la defensa que hacía Locke, que prácticamente consideraba que debían votar únicamente los propietarios, sí que, aunque Mill admitirá, por ejemplo, pues el voto secreto, que es justamente lo que defienden los cartistas, para que el obrero no ponga de manifiesto su voto y pueda ser despedido por el empresario. Mill también defenderá algunos derechos laborales. Mill evidentemente tiene las limitaciones de su clase y de su época, y por lo tanto considera que la democracia solo es justificable, solo tiene sentido en países maduros como Gran Bretaña. En las colonias como la India, pues Mill defenderá un gobierno despótico, aunque considera que este gobierno despótico tiene que defender también los intereses de la población de la colonia, y Mill, por ejemplo, se muestra claramente contrario, cosa que no harán todos los filósofos de la época, contra la esclavitud. De todas maneras, como decía antes, el planteamiento de Mill no es la defensa de un sufragio, digamos, universal, porque mantiene ciertos criterios elitistas. Los analfabetos no pueden votar, incluso los que pueden votar debería haber un voto como cualitativo, en el sentido que debería valer más el voto de las personas que tienen más formación. Al mismo tiempo hay una idea que sostendrá Mill, que es la idea de la deuda social, es decir, el que vive en sociedad está obligado a cumplir las leyes, está obligado a seguir unos criterios morales, y además está obligado a aportar un trabajo. Por lo tanto, Mill ya anticiparía una crítica a lo que sería la teoría de la renta básica, que sería que el Estado ha de proporcionar a cualquier ciudadano, simplemente por ser ciudadano, unos ingresos para poder vivir. En este sentido, Mill consideraría que a cambio de esta renta se ha de dar un trabajo. Respecto a la cuestión de este gobierno representativo, señalo simplemente también algunas cuestiones. Si el Parlamento es elegido y se presentan y puede presentarse cualquier ciudadano, el gobierno que defiende Mill, en cambio, es un gobierno de expertos. Un gobierno de expertos que debe estar controlado de todas maneras por este Parlamento. Defiende también la libertad de voto, es decir, no hay que supeditar el voto a lo que dice el partido. En este sentido, considera que es más importante la lealtad a los electores que no la lealtad al propio partido. Y Mill también estará muy en contra, digamos, de los peligros burocráticos de los profesionales de la política, ¿no? Entonces, en este sentido, Mill pues defenderá mucho lo que sería la rotación política, ¿no? Ahora bien, el texto que quiero referirme, porque es un texto que me parece fundamental, y no solo fundamental, digamos, a nivel político, también, sino por las consecuencias que tendrá a nivel de teoría moral. Es un texto que se llama Sobre la libertad. Este texto Mill lo va escribiendo y reescribiendo durante muchos años, y siempre en diálogo con Harriet. Podemos decir que el motivo de este libro es la reflexión que le provoca a Mill la lectura de La democracia en América, escrita por un liberal conservador que es Alexis de Tocqueville. Tocqueville viaja a América, es decir, a Estados Unidos, escribe este libro con todas sus impresiones, y en este libro constata que realmente sí que en América hay una igualdad política, pero lo que peligra es la libertad individual, porque domina lo que él llama la tiranía de la mayoría. Es decir, que la presión
de la mayoría es tan grande que llega a coartar, digamos, la libertad individual. Esto le provoca una reflexión a Mill que yo creo que elabora en todo este libro, que yo creo que es definitiva. Definitiva quiere decir que continúa siendo vigente porque no se ha escrito nada mejor. Lo que planteará básicamente Mill en este libro será la diferencia entre lo que es público y lo que es privado. Es decir, lo público es lo que se debe gestionar democráticamente. Y gestionar democráticamente quiere decir seguir lo que dice la mayoría. Pero, y esto es importante, lo privado es el ámbito de la libertad individual que debe concretarse en una serie de derechos, y estos derechos no son, por decirlo así, cuestionables desde un sistema democrático. En este sentido, Mill planteará claramente que la democracia moderna es una democracia mediatizada por un Estado de Derecho, y que este Estado de Derecho ha de garantizar los derechos individuales, y aquí también Mill pensaba en los derechos de las minorías, sobre todo referido a los derechos de las minorías religiosas. Es decir, hay unos derechos que se formulan, que el Estado debe defender y que no son susceptibles de cuestionar, ni tan solo por una amplia mayoría. ¿Cómo diferenciamos lo que es privado de lo que es público? Yo creo que una de las grandes también aportaciones de Mill es que la diferencia no es en espacios físicos, sino que es en espacios simbólicos. Es decir, no se trata de que lo privado es lo que cada uno hace en su casa y lo público lo que se hace en los espacios donde están los otros, sino que lo privado es lo que uno hace sin atentar contra los derechos de los otros, y lo público, todo lo que uno hace que tiene consecuencias respecto a los derechos de los otros. Fijémonos que dice derechos de los otros, no que afectan a nosotros. Yo puedo hacer algo que afecte mucho a personas que me quieran, o puedo hacer algo que moleste mucho a personas que piensen diferente que yo. Pero tengo derecho a hacerlo y el Estado lo debe garantizar. Cuando yo entro en lo que sería el derecho del otro, en la libertad del otro, en este momento sí que el Estado, con sus leyes, o la moral con sus normas, debe frenar. Esto me parece que es meridianamente... En este video vamos a hablar de John Stuart Mill. Como todos pueden saber, uno de los más importantes filósofos ingleses del siglo XIX. Su obra abarca diferentes ámbitos, desde el filosófico, político, económico, y también es un gran defensor de las libertades civiles y los derechos individuales. Entre ellos, por ejemplo, ha defendido el derecho al voto femenino casi un siglo antes que otros movimientos. Su obra es vasta y tenemos, por ejemplo, los principios de economía política, tenemos el sistema de la lógica, sobre la libertad o el utilitarismo. Desde el punto de vista lógico, es inductivista, es decir, cree que partiendo de los casos particulares se puede llegar a inferir las relaciones que hay entre ellos y llegar a una ley universal. Pero esta inferencia tiene que hacerse con determinados cánones o reglas, y él propone 4 reglas para diferenciar las relaciones que son meras casualidad de aquellas que son causales, y esto otorga al razonamiento inductivo un mínimo de fiabilidad. Sobre la libertad se pregunta si la libertad es posible, es decir, el viejo dilema ya planteado por los contractualistas de si es posible la verdadera libertad viviendo en comunidad, donde hay que respetar una serie de normas y leyes a veces coercitivas impuestas por el Estado con el fin de controlar nuestra conducta y que podamos vivir unos juntos con otros, básicamente sin matarnos unos a otros. Él dice que sí, porque hay un ámbito que es público, es decir, el ámbito del desempeño laboral o el de las profesiones, el de las obligaciones sociales, y este sí está reglado o normado por la ley. Y hay un ámbito más privado que es el de la libertad de conciencia, de expresión, de reunión, de uno elegir qué creer y desempeñarse en su vida privada. Bueno, ese es un ámbito que no debe ser tocado por el Estado y por lo tanto él se opone a la censura o al paternalismo de los estados, básicamente. Con respecto al utilitarismo, él cree que todas las personas buscan o tienen una tendencia hacia la felicidad o el bienestar. Y lo que es útil es lo que es bueno.
Esta es la base del utilitarismo. El principio de utilidad defiende que es bueno aquello que genera un mayor beneficio o felicidad para el mayor número de personas posibles a su vez. Pero para Stuart Mill no todos los bienes son igualmente deseables, porque para el utilitarismo era lo mismo los bienes, por ejemplo, que te satisfacen, es decir, los bienes físicos, que los bienes morales o éticos. John Stuart Mill defiende que lo humano se define por ese deseo de progreso racional hacia la libertad y el desenvolvimiento de las posibilidades de cada uno. Por lo tanto, dice, es preferible ser un Sócrates insatisfecho que un cerdo satisfecho. Es decir, priman o es prioritario la ética, la igualdad, la libertad por sobre otras satisfacciones más vulgares, cotidianas o materiales. Hasta aquí nuestro brevísimo repaso por el pensamiento de John Stuart Mill. Muchas gracias por haber visto este video, por favor compártelo, y estoy dejando acá un video sobre el utilitarismo y otro sobre la justicia de Rawls que te pueden ayudar para entender mucho mejor el tema. Se cuestiona habitualmente la existencia de la libertad en las sociedades modernas. Pensamos, por ejemplo, que en las monarquías absolutistas, los estados teocentristas y en las repúblicas socialistas se suprime este derecho en favor del bien común o por orden de un líder supremo. Pero pocas veces nos cuestionamos que dentro de nuestras repúblicas presidencialistas, la libertad también se ve mermada por la dictadura de las mayorías. De esto escribió precisamente Stuart Mill en su ensayo sobre la libertad en 1859, profetizando desde la Revolución Francesa todos los peligros de los excesos de la mal llamada democracia. Dice John Stuart Mill que la tiranía más opresiva es la que se ejerce supuestamente por el bien de sus víctimas. Mill recordaba el ideal libertario de la Revolución Francesa acuñado por Rousseau, quien había proclamado la obligación de ser feliz, y a continuación se perpetró la paradoja de la guillotina. El que no quiere ser feliz morirá decapitado. Esto, advierte Mill, se ha ido repitiendo desde entonces hasta nuestros días en mayor o menor grado. Y es que en una sociedad la mayoría, muchas veces desinformados y con poco nivel educativo, terminan por imponer su ideal de orden, felicidad y el bien común para todos, lo cual no acaba por representar y mucho menos a las mayorías. Y es que incluso aunque esta mayoría sea una autoridad en la materia, nada nos salva de lo siguiente: nuestra política democrática, entre comillas, está fundada en la falacia del argumento ad populum. Lo que digan las mayorías es verdad, o como popularmente se dice, la voz del pueblo es la voz de Dios. Resumiré el error de este sofisma de la siguiente manera. Imaginemos un país de 10 millones de personas. En él se hace un referéndum y 9.999.999 votan, por ejemplo, por tratar con la delincuencia, dándoles a los policías el derecho de ejecutar sin juicio a los criminales. En este país, solo una persona votó en contra. Con el tiempo, probablemente la gente se va a ir dando cuenta de que se están matando a muchos inocentes y la delincuencia, curiosamente, no se frena. Entonces, seguro que van a terminar admitiendo su error, a pesar de que en algún momento la ilusión de la democracia les dio a toda esa cantidad de personas la razón. Es decir, nada nos garantiza que 10 millones de personas se equivoquen y que solo una tenga la razón. No es probable, pero es posible. En fin, y para evitar este tipo de atrocidades, Stuart Mill plantea que hay que salvaguardar el derecho de autonomía individual amenazado por la injerencia de los poderes públicos en la vida privada. Desde luego, Mill no está diciendo que en una democracia uno puede hacer lo que se le dé la gana, ya lo vamos a ver de aquí. Lo que advierte Mill es que, dado que es imposible llegar a un acuerdo de lo que es mejor para todos, entonces que cada uno tome esa decisión. Probablemente muchos se equivocarán, probablemente esto nos apene, pero es a su vez lo más justo que podemos hacer. Todo esto, por supuesto, bajo un principio. El único objeto que autoriza a los hombres individual o colectivamente a turbar la libertad de acción de cualesquiera de sus semejantes es la propia defensa. La única razón legítima para usar la fuerza contra un miembro de una comunidad civilizada es la de impedirle perjudicar a otros. No es razón suficiente la del bien físico o moral de este individuo. Esta premisa es el eje central que marcó el pensamiento democrático liberal de Stuart Mill, pero esta a su vez no estaba dirigida tanto al uso coercitivo del aparato estatal como se dedicaría a hacer Tocqueville, sino más bien a la opinión pública, algo que se hace más importante hoy en día en una sociedad que parece estar manejada por medios de comunicación a veces claramente intolerantes con comportamientos particulares de carácter disidentes, excéntricos o simplemente diferentes.
En general las ideas de Mill no son nada del otro mundo, digo yo, y pienso en principio que tú estarías de acuerdo con él o en su defecto te parecería razonable. Pero por otro lado, al admitir esto quizás también tendrías que estar dispuesto a aceptar otro tipo de circunstancias extremas, como por ejemplo el derecho a quitarse la vida. Si este video te gustó, te invito a suscribirte a mi canal o a seguirme por las redes sociales. De momento se despide de ti tu amigo Josué y espero verte en una muy próxima oportunidad. Per aspera ad astra.